Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos, alumnos. Vamos a dar inicio a la última clase teórica de la asignatura de anestesiología. Y para completar las clases de reanimación cardiopulmonar, el día de hoy vamos a ver la reanimación cardiopulmonar avanzada y el uso del desfibrilador externo automático. Por favor, cualquier defecto en la pantalla o en el audio me lo hacen saber. César, por favor. Perfecto, doctora. Listo. Entonces, el objetivo de que el manejo del desfibrilador se haga público es precisamente el alcanzar un intervalo menor entre la parada cardiorrespiratoria y la desfibrilación. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que se recomienda la desfibrilación precoz, ¿no? Dentro del periodo de 4 a 5 minutos. Así como les dije en la clase pasada de que el diagnóstico de parada cardiorrespiratoria también tenía que ser precoz, no más de 10 segundos, igualmente el uso o la llegada del desfibrilador debe ser hecho dentro de los 4 o 5 minutos, ¿no? Lo que se recomienda actualmente es la desfibrilación precoz lo más pronto posible. Se dice que si la parada es intrahospitalaria, no debería exceder la presencia del DEA a 1.5 minutos, como máximo menos de 3 minutos, ¿ya? Si es que la parada cardiorrespiratoria es intrahospitalaria. Pero si es que la parada es extrahospitalaria, no debería ser mayor de 5 minutos el tiempo en que pase desde que la víctima perdió la conciencia o entró en parada cardiorrespiratoria y la llegada del desfibrilador externo automático. A eso le llamamos desfibrilación precoz. Como ustedes saben, la causa más frecuente de parada cardiorrespiratoria es el infarto de miocardio agudo. Las estadísticas mundiales se refieren a que más del 50% de las paradas cardíacas se deben a etiología cardiovascular, ¿no? Y estamos hablando de la enfermedad coronaria aguda. Por lo tanto, lo que se tiene que atender como prioridad es a reanimar la bomba para obtener una circulación adecuada que garantice una perfusión no solamente cerebral, sino también a nivel coronario, adecuado para mantener un miocardio sano, ¿no? O por lo menos dentro de lo posible, que trate de contraerse frente a la enfermedad coronaria que ha causado este evento. Entonces, volviendo al tema de la desfibrilación precoz, tenemos que decir que cada minuto en que se retrasa la presencia del desfibrilador, se reduce aproximadamente en 10% la supervivencia de la víctima, ¿no? Entonces, observen acá, si es que yo me demoro en llegar a la zona 10 minutos, la mortalidad cada vez va a ser mayor, ¿no es cierto? La supervivencia va a ser menor, Pero si yo me demoro precozmente dentro de los 3, 2 minutos después de la caída de la víctima, la supervivencia va a ser cada vez mayor. Por cada minuto hay 10% de sobrevida en contra de la supervivencia, ¿no? Por cada 5 minutos o por cada minuto en que se demore en llegar el desfibrilador, hay un 10% menos de sobrevida.
Por lo tanto, la desfibrilación precoz es lo que se recomienda actualmente y es por eso que las políticas de salud actualmente usan, ¿no?, este desfibrilador en las zonas donde se encuentran más congestionadas, ¿no? Por ejemplo, donde hay gran afluencia de gente, aunque ahora por la pandemia esto no va a ser posible, pero cuando estábamos llevando una vida normal, en los estadios, en los aeropuertos, habían grandes cantidades de gente reunida y eso generaba estrés en las personas y se desencadenaba la enfermedad coronaria. Por lo tanto, la presencia del desfibrilador es necesaria en esas zonas, en los centros comerciales igualmente, ¿no? Y la tendencia actual es a tener desfibriladores externos automáticos también en los hospitales. Esperemos que eso se cumpla en nuestro país, pero la tendencia mundial es a tener el desfibrilador presente en todos esos lugares donde haya gran cantidad de aglomeración de personas, ¿no? Para disminuir el tiempo de llegada o el tiempo de descarga que se le pueda ofrecer a la víctima para aumentar su supervivencia. El desfibrilador externo automático o DEA es un resucitador portátil que nos va a ayudar a restituir el ritmo normal del corazón. Fueron especialmente desarrollados para ser accionados por cualquier persona. O sea, no es necesario ser un personal de salud para saber manejar un desfibrilador externo automático. Ha sido diseñado exclusivamente para que sea fácil el manejo, para que se pierda menor tiempo en la desfibrilación y por tal razón el desfibrilador es automático, o sea, él va a analizar el ritmo, el desfibrilador, y va a dar el diagnóstico, va a hacer el diagnóstico y el DEA habla con la persona que es la reanimadora y indica los pasos que tiene que seguir para comandar la reanimación cardiopulmonar. En caso de paro cardíaco, el tiempo de reacción es un factor muy importante para la supervivencia de la víctima. Existen varios modelos de desfibrilador externo automático, como ustedes van a ver, pero la gran mayoría usualmente no tiene una pantalla grande, no la tiene. Podría tenerla tal vez, pero una pantalla muy pequeña a través de la cual va a hablar o escribir la indicación al propio DEA. O decir, por ejemplo, el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable y lo que tiene que hacer el reanimador después de eso, ¿no? Todos los desfibriladores tienen todos los desfibriladores externos automáticos tienen un botón de encendido, ¿no? Tienen un botón de carga, en este caso de analizar el ritmo, y un botón de descarga, muy claramente diseñado en su forma, ¿no? Y habla el idioma del país en el que se encuentra, ¿no? Todos los desfibriladores hablan el idioma del país en el que se encuentra y funciona con parches autoadhesivos. Parches autoadhesivos. Entonces, el desfibrilador externo automático es muy sencillo de manejar, es simple, con el objetivo de perder el menor tiempo posible de realizar la desfibrilación correspondiente. Hay otro tipo de desfibrilador que no es el externo automático. Este que ustedes están viendo en la pantalla es un desfibrilador manual.
y que existe en casi todos los hospitales de nuestro país. Este sí es más probable que lo vean ustedes cuando vayan a hacer sus prácticas en los hospitales, en las salas de operaciones, en la unidad de cuidados intensivos. Existen estos desfibriladores manuales, estos no son automáticos, ¿ya? Son diferentes a los anteriores, estos son portátiles, ¿ya? Hablan en su idioma, son muy simples de manejo, tienen un botón de encendido, un botón de analizar el ritmo, un botón de descarga y una pequeña pantalla, tal vez donde él va a analizar el ritmo y va a hacer el diagnóstico. Funciona con parches el anterior. El manual, observen la diferencia, es más pesado, no es portátil, es más pesado, tiene una pantalla mucho más grande, una pantalla multiparámetro donde no solamente se va a analizar el ritmo, sino también va a haber onda de capnografía, onda de pulsoximetría, onda de presión arterial, etcétera. Y tiene también un botón de encendido, tiene un sistema de electrocardiograma para transcribir en un papel diseñado de electrocardiograma los pasos o el tipo de ritmo en el que se encuentra la víctima y todo el tratamiento que se va a realizar durante la reanimación cardiopulmonar avanzada. Tiene un dial donde se va a ver la cantidad de joules de la descarga, ¿no? Usualmente este tipo de desfibriladores manuales van con un dial desde 50, 100 joules, 200, hasta 360 joules, ¿no? Y generalmente, pueden haber bifásicos y monofásicos, ¿no? En cambio, los desfibriladores externos automáticos, en su mayoría, todos son bifásicos, ¿no? Entonces, la descarga, vamos a ver más adelante cómo es que corresponde al monofásico o al desfibrilador bifásico. Este manual, volviendo al desfibrilador manual, vuelvo a repetir, puede haber con corriente monofásica o con corriente bifásica. Los más modernos ya funcionan con corriente bifásica, ¿no? Este funciona con unas palas metálicas, no con unos parches autoadhesivos, como ven acá que el DEA sí funciona con parches autoadhesivos. Este funciona con palas metálicas y en las palas vienen botones especiales para carga y descarga. Usarlos directamente a través con la mano y no tener que perder tiempo para apretar los botones de la pantalla, ¿no? Estas palas metálicas, una pala lleva el nombre de Apex y otra pala lleva el nombre de esternón. La pala que dice esternón se sitúa en la región infraclavicular derecha de la víctima. La pala que dice Apex se va a situar en la región entre el cuarto quinto espacio intercostal a nivel de la línea axilar anterior, ¿no? Ahí se va a colocar la pala que dice Apex. Igualmente para niños puede traer palas pediátricas para descargar en niños, ¿no? En cuanto al desfibrilador externo automático, que como les dije funciona con parches autoadhesivos, igualmente un parche va a llevar el nombre de Apex y el otro parche va a llevar el nombre de esternón. El parche que dice esternón va a ir en la región subclavicular derecha y el parche que dice Apex va a la altura del cuarto quinto espacio intercostal, línea media axilar izquierda. Perdón, línea axilar anterior izquierda, ¿ya? Entonces, como ustedes están viendo, las diferencias entre un desfibrilador externo automático y un desfibrilador manual,
¿no? Que es el que generalmente tenemos en la mayoría de nuestros hospitales. Les hablaba de que, por ejemplo, el desfibrilador manual podría existir de corriente monofásica y de corriente bifásica. Ya tenemos acá los parches o las palas colocadas, y si fuera de onda monofásica, eso quiere decir que la descarga va a ir desde el punto de descarga en una sola dirección, hacia el parche infraclavicular derecho. Pero si el aparato o el desfibrilador manual tuviese corriente bifásica, eso quiere decir que la corriente va a nacer en el ápex y va a ir hacia la región subclavicular derecha, y desde ahí nuevamente va a rotar la corriente hacia el ápex y la corriente va a circular en dos direcciones. Eso se refiere a onda fásica. Los desfibriladores externos automáticos en su mayoría son bifásicos. En cambio, los manuales pueden ser monofásicos o fásicos. Los de corriente monofásica van a poder descargar hasta 360 joules, desde 250 hasta 360 joules. Los de corriente bifásica van a hacer descargas de 120 a 200 joules, aunque hay algunos modelos que pueden llegar desde 120 hasta 250 joules, los de onda bifásica. Bueno, entonces, ¿cómo es que debemos hacer el manejo de este desfibrilador externo automático? Vamos a tocar el manejo del DEA, porque el DEA es lo fundamental que debemos aprender a manejar y familiarizarnos con el uso de desfibrilador externo automático frente a una emergencia de este tipo. Entonces nos encontramos haciendo el RCP básico con la víctima, compresiones, 30 compresiones, 2 ventilaciones, y llega la ayuda y te dice, acá está el DEA. Obviamente va a venir con personal que también va a ayudar. Usted continúa haciendo el RCP mientras la otra persona, lo primero que va a hacer, el primer paso es encender el desfibrilador externo automático. Al encenderlo, prontamente el desfibrilador va a hablar y va a indicar, va a decir, coloca los parches. Usted saca los parches de sus bolsitas y coloca uno en la región subclavicular derecha y otro en el lado izquierdo sobre el ápex del corazón. Ese es el segundo paso. El tercer paso es que ahí usted continúa haciendo el RCP básico, pero en ese momento que ya colocaron los parches, usted suspende la compresión torácica. ¿Para qué? Para que el desfibrilador analice el ritmo. Analice en qué tipo de ritmo de parada cardíaca se encuentra la víctima. Entonces, analizar, usted suspende el RCP básico o la compresión y el desfibrilador va a determinar si el ritmo es desfibrilable o no. O sea, si va a descargar o no va a descargar. Obviamente lo va a decir. También igualmente va a decir ritmo no desfibrilable, continúe con el RCP básico por 2 minutos más. O en su defecto le va a decir ritmo desfibrilable, voy a cargar, apriete botón de cargar para iniciar la primera descarga. Y usted se va a alejar de la víctima o retirarse todo lo que sea de metal para no entrar en contacto con la corriente, y inmediatamente el desfibrilador externo automático carga y descarga en la víctima. Ahí ven ustedes la correcta
la posición de los parches autoadhesivos y el sentido en el que va a ir la corriente y va a regresar y hacer una corriente continua entre los dos puntos. Con el objetivo de que, esa corriente estimule los ventrículos para que se vuelvan a contraer de una forma rítmica y correcta y que el ritmo no sea un caos, ¿no? La colocación de estos electrodos optimiza la energía que va a pasar a través de los ventrículos. Observen, los parches deben ir en la zona mencionada, no deben estar muy juntos porque entonces no va a abarcar menos pared de miocardio y vamos a tener problemas con la energía en cuanto a la descarga. Y nosotros queremos que este miocardio aturdido reaccione ante esa energía de la descarga para que pueda volver a contraerse y recuperar su ritmo normal. Siempre considerar alejarse en el momento que el desfibrilador externo automático lo considere, ¿no? Siempre él avisa antes de descargar también y dice alejarse del paciente. Cuando él termina de descargar, también avisa y dice, puede usted volver a tocar al paciente. Cuando hay una descarga con éxito, obviamente, usted va a realizar sus 5 ciclos de compresiones y 2 ventilaciones y luego se va a suspender el RCP básico y se va a iniciar el RCP avanzado según necesidad. Pero si no tiene éxito, usted va a tener que continuar con el RCP 5 ciclos, 30 compresiones y 2 ventilaciones, ¿no? Y reevaluando o repitiendo una descarga si es que está indicada, ¿no? La descarga con éxito hace que se reanude nuevamente el pulso y la respiración normal. Quizá no la conciencia, porque retomar la conciencia nuevamente va a tomar un tiempo, pero sí inmediatamente aparece el pulso y después la respiración, al final la conciencia, ¿no? Entonces la descarga con éxito tiene que continuar con los 5 ciclos más de 30 compresiones, 2 ventilaciones y luego suspender el RCP básico. Pero si usted no tiene éxito con la primera descarga, continúa con el RCP básico por 2 minutos más y después analizar ritmo nuevamente. Para comprender los ritmos de parada cardiorrespiratoria, que son 4, tenemos que recordar cuál es el ritmo, qué características tienen las ondas de un ritmo sinusal, ¿no? Que es normal. Acá tenemos la onda P, un pequeño recordaris y rápido. Esta es la onda P, ¿no? Que generalmente es positiva y uniforme en las derivaciones de 1 y de 2. Cada onda P precede a un complejo QRS que va a tener una duración aproximada de 0,12 segundos o 0,10 segundos, ¿no? De cada complejo, ¿no? Luego tenemos el intervalo PR que mide aproximadamente entre 0,12 a 0,20 segundos y el ritmo, ¿no? Que es regular y la frecuencia normal que debemos tener en cuenta entre 60 a 100 por minuto, ¿no? Más menos 10. Esto es importante recordarlo porque ahora vamos a ver los siguientes ritmos que de parada cardiorrespiratoria, como vuelvo a repetir, son 4 los ritmos, ¿no? Pero los 2 primeros se van a considerar desfibrilables, o sea, los que se tratan con descarga eléctrica.
y los otros dos no se van a poder tratar con descarga eléctrica. Vamos a empezar a describir los ritmos desfibrilables, o sea, aquellos que se tratan con descarga eléctrica. Y esos son la taquicardia ventricular sin pulso, y la fibrilación ventricular. En el evento de parada cardíaca, lo primero que se va a presentar es la taquicardia ventricular sin pulso. Es el primer ritmo. Este ritmo, bueno, si le podemos llamar ritmo, porque no es un ritmo normal, sino es un ritmo de parada, ¿no? No genera flujo sanguíneo hacia el cerebro y tampoco al miocardio. Igualmente, la fibrilación ventricular. Vamos a hablar de primero de la fibrilación ventricular, ¿no? La fibrilación ventricular, como ven en la figura, puede ser un trazado fino, mucho más fino que el de la taquicardia ventricular. Pero, ojo, esto es previo a fibrilación ventricular. Cuando pierde la conciencia es que ya está haciendo la taquicardia ventricular. Luego, este ritmo de taquicardia ventricular se va a transformar en fibrilación ventricular en menos de 1 minuto. ¿Ya? En otras palabras, el ritmo de taquicardia ventricular demora menos de 1 minuto en la víctima en parada cardiorrespiratoria. Posteriormente, la taquicardia ventricular se va a convertir en fibrilación ventricular, que es esta, la que vemos acá. Y se va a tratar, el único tratamiento para los dos ritmos, tanto de fibrilación como de taquicardia, ¿no? Va a ser la desfibrilación, o sea, la descarga eléctrica con el DEA, ¿no? En el caso de la fibrilación ventricular hay muchos focos caóticos en el miocardio de ambos ventrículos, mientras que en la taquicardia ventricular es un foco el que puede estar generando la alteración del ritmo. En los dos, el tratamiento es la descarga eléctrica, o sea que cuando usted coloca los parches o las palas del desfibrilador sobre el tórax de la víctima, se va a analizar el ritmo y se va a ver qué tipo de ritmo es. Si usted está usando un desfibrilador externo automático, el propio equipo le va a decir, aléjese porque voy a descargar. Ya hizo el diagnóstico el DEA, el desfibrilador externo automático. Pero si usted está usando un desfibrilador manual, que vuelvo a repetir, es el que generalmente encontramos en todos los hospitales, entonces usted tiene que estar familiarizado con estos trazados para poder diagnosticarlos en la pantalla del desfibrilador, reconocerlos en la pantalla del desfibrilador manual, porque el manual no habla, no indica. El manual es un equipo que funciona con palas metálicas que usted mismo tiene que coger y ponerlos en contacto con el tórax de la víctima. Alejándose un poco del cuerpo de la víctima, usted presionará los botones respectivos para descargar. Pero en ese momento el desfibrilador manual no le va a indicar qué hacer. Usted tiene que saber qué hacer, ¿ya? Y usted tiene que hacer el diagnóstico diferencial entre taquicardia ventricular y fibrilación ventricular para poder tratarlo. En los dos, el tratamiento es la descarga, pero de todas maneras es importante reconocer la diferencia entre una taquicardia ventricular y una fibrilación ventricular. Por eso es que tenemos que saber que la fibrilación ventricular es un ritmo
de más de 250 latidos por minuto. Algunas literaturas dicen que usted puede contar hasta 500 ondas por minuto. Es un ritmo totalmente irregular, ¿no? El miocardio es como una bolsa de gusanos, una bolsa con gusanos adentro. Prácticamente el corazón tiene un ritmo caótico, ¿no? Y se ha perdido la contracción cardíaca adecuada y no genera flujo sanguíneo. Este ritmo no genera flujo sanguíneo para el cerebro y menos para el miocardio, ¿no? Sí es un trazado fino, aunque pueden haber trazados más gruesos de fibrilación ventricular, pero son ondas grandes dentro de lo posible y pequeñas, juntas, ¿no? Grandes, chiquitas, ¿no? Y un trazado fino, o puede ser más grueso, o quizá más grueso también. Ahora vamos a ver qué características tiene, ¿no? Los ventrículos constan de áreas de miocardio normal en las que se alternan áreas de miocardio isquémico, dañado, infartado, lo que produce un patrón asincrónico, caótico de despolarización y repolarización ventricular. ¿Cómo la vamos a conocer? Porque es un conjunto de muchas ondas que a veces exceden las 500 por minuto, ¿no? No se va a encontrar onda P, tampoco complejo QRS reconocible. Observen aquí, no hay complejo QRS menos onda P, ¿no? Acá es un ritmo totalmente caótico. Un patrón indeterminado de ondas ascendentes y descendentes, ¿no? De una amplitud de medida desde el valor máximo al mínimo, a menudo en forma subjetiva para describir como fina aquellas ondas entre 2 y no más de 5 milímetros. O sea, el trazado es fino cuando las ondas no van a elevarse más de 5 milímetros. El trazado será considerado como mediano cuando las ondas no exceden los 10 milímetros de tamaño. Estos son otros trazados de fibrilación ventricular, observen, ¿no? Cuando las ondas exceden los 15 milímetros, se dice que tienen un trazado grueso. Fibrilación de trazado grueso. Fibrilación de trazado grueso con fino, ¿no? Fibrilación de trazado moderado, ¿no? Entonces, fino cuando está por debajo de 5 milímetros, moderado cuando está por debajo de 10 milímetros y trazado grueso cuando se encuentra por debajo de los 15 milímetros, ¿no? O gruesa cuando está por encima de los 15 milímetros. Características hay que tener en cuenta para diferenciar una fibrilación ventricular de una taquicardia ventricular sin pulso, ¿no? Miren, diferentes trazados de fibrilación ventricular. Más fibrilación ventricular, acá un trazado más fino, acá más grueso, fino, grueso, ondas grandes con ondas pequeñas, ¿no? Eso es fibrilación ventricular. En cambio, la taquicardia ventricular, que es un ritmo previo a la fibrilación, se caracteriza porque tiene en cuanto a frecuencia entre 100 a 250 latidos por minuto, no más de 250. Usualmente entre 150 y 200 latidos por minuto. Y se caracteriza por un complejo QRS ancho, ya no un complejo como dijimos anteriormente, cuando vimos el ritmo sinusal normal, que el QRS estaba entre 0,10 segundos, ¿no? De ancho. Actualmente en la taquicardia ventricular vamos a considerar ese complejo QRS
de duración mayor de 0,10 segundos, de 0,12 segundos, 0,14, 0,16 segundos. Complejos QR anchos, anómalos, que se caracterizan por la onda colgajos, la S colgajos, ¿no? Entonces, y puede ser, según, hay clasificación según tiempo, según forma, según compromiso de pulso. Puede haber taquicardia ventricular sostenida cuando dura más de 30 segundos. Taquicardia ventricular no sostenida cuando dura menos de 30 segundos. Por la forma monomórfica, sí, esta, por ejemplo, es monomórfica, porque todas las formas de la onda son iguales. Esta es una taquicardia, si yo palpo pulso en la víctima y no hay pulso, esta es una taquicardia ventricular por el complejo QRS ancho y por la forma es monomórfica. Pero si fueran las ondas de morfología diferente, entonces hablaríamos de una taquicardia ventricular polimórfica. ¿Puede haber taquicardia ventricular con pulso? Puede haber. Puede haber sin pulso cuando ya avanza y se convierte a TB sin pulso, ¿ya? Al inicio de la parada cardíaca va a ser taquicardia ventricular sin pulso, ¿ya? Y los previos serán con pulso, pero no, tampoco no es un flujo sanguíneo muy deficitario, ¿no? Que no garantiza oxigenación de los tejidos. La taquicardia ventricular monomórfica, porque todas las ondas son iguales, ¿no? O una frecuencia de más de 150 latidos por minuto. Complejo QRS anchos, ¿no? Ondas S en colgajo. Muy bien. La taquicardia ventricular polimórfica. Este es un ejemplo de taquicardia ventricular polimórfica, porque acá hay una forma de ondas y acá hay otra diferente, ¿no? Los complejos QRS muestran múltiples morfologías, algunos anchos, otros delgados, ¿no? Con duración de repente menos de 0,10 segundos, pero igual es un complejo QRS anómalo, ¿no? Anómalo, no se ve onda P, no se nota onda T, y es un complejo QRS anómalo totalmente. Una forma muy específica de taquicardia ventricular polimórfica es la que se conoce con el nombre de torcida de puntas. Y como lo dice su nombre, es cuando el complejo ya no es positivo, sino se torna negativo. El complejo QRS negativo, entonces a eso se le llama torcida de puntas, ¿no? Es una forma muy específica de taquicardia ventricular polimórfica. Eso es en cuanto a los dos ritmos desfibrilables. Los ritmos desfibrilables tenemos que decir que tienen mejor pronóstico que los ritmos no desfibrilables. Mejor pronóstico si son atendidos precozmente con su desfibrilación respectiva, esa víctima tiene un gran porcentaje de supervivencia. Pero si la víctima no ha sido diagnosticada de parada cardíaca en un tiempo aproximadamente de más de 5 minutos, eso se va a convertir en los otros dos ritmos no desfibrilables. La fibrilación ventricular es de todas las formas la que más dura, tiene un periodo de duración de aproximadamente 1,5 minutos. Entonces, si la taquicardia ventricular duró medio minuto más el 1,5 minutos aprox que dura la fibrilación ventricular, habrán pasado 2 minutos. Todavía estamos en el tiempo para descargar.
para tratar. Pero si se demora más la llegada del desfibrilador, ese ritmo desfibrilable que tiene mejor pronóstico se va a convertir en ritmo no desfibrilable. Y esos ritmos no desfibrilables, el primero es la alteración eléctrica sin pulso, conocida antiguamente como disociación electromecánica, y luego esa alteración eléctrica sin pulso se va a convertir en asistole. Los ritmos no desfibrilables tienen peor pronóstico que los ritmos desfibrilables. Y no se tratan con descarga eléctrica, como lo dice su nombre, ¿no? Entonces, la alteración eléctrica sin pulso, que es el primer ritmo no desfibrilable, se caracteriza porque son ritmos eléctricos organizados, aparentemente, con ausencia o con actividad ventricular, ¿no? Insuficiente para generar pulso. Esto tampoco genera pulso. Si usted le toma el pulso a la víctima, puede que tenga pulso, ¿no es cierto? Perdón, usted analiza en el monitor, en la pantalla del desfibrilador, este ritmo, pareciera que tuviera pulso. Usted le toma el pulso a la víctima y no hay ausencia de pulso, ¿no? Ausencia de onda P, ¿no? Es un ritmo aparentemente regular, pero no genera flujo sanguíneo. Por lo tanto, no hay pulso. Y la frecuencia va a ser de menos de 20 de estos complejos, ¿no? Máximo 40. Tampoco es bradicardia, ¿no? Esto no es bradicardia. Esto es alteración eléctrica sin pulso o actividad eléctrica sin pulso. Parece que hubiera pulso, parece que hubiera ritmo, pero no hay ritmo. O sea, no genera pulso, no hay flujo sanguíneo. ¿Ya? Se dice que la alteración eléctrica sin pulso es cualquier ritmo de actividad eléctrica que no sea la fibrilación ni la taquicardia ventricular. ¿Ya? El complejo QRS puede ser estrecho, menos de 0,12 segundos, o ancho, mayor de 0,12 segundos. ¿Ya? Pueden haber latidos de más de 100 latidos por minuto o puede ser muy lento de menos de 60 latidos por minuto. En la mayoría de los casos tienen una etiología no cardíaca, ¿no? El complejo QRS estrecho y la frecuencia cardíaca rápida usualmente tienen una etiología no cardíaca, pero si el QRS es ancho y la frecuencia cardíaca es lenta, en su mayoría la etiología va a ser cardíaca. Este es complejo QRS ancho y frecuencia menos de 60, o sea, de origen cardíaco. Y luego esta actividad eléctrica sin pulso se va a transformar en el peor de los ritmos de parada cardiorrespiratoria, que es la asistolia. La asistolia, que usualmente es una línea isoeléctrica horizontal y que representa la confirmación de muerte, más que un ritmo a tratar, es lo previo y lo más cerca a la muerte si es que no reaccionamos y no tratamos. Estos dos ritmos, ¿cómo se tratan? Me dirán ustedes si son no desfibrilables. Hay que reconocerlos, tanto con cualquier tipo de desfibrilador, tanto con el DEA como con el manual. Reconocerlos, ¿para qué? Para saber que no se van a tratar con descarga eléctrica, sino estos dos ritmos se tratan con RCP básico, o sea, con compresión torácica y respiración asistida, con los 5 ciclos que aprendimos la clase anterior. 30 compresiones, 2 ventilaciones, hasta que reaccione ese corazón. Darle RCP de alta calidad.
y se ha demostrado con evidencia científica que el RCP básico de alta calidad con alta eficacia puede hacer que estos ritmos no desfibrilables, tanto acción eléctrica sin pulso como asistolia, se puedan convertir en ritmos desfibrilables. O sea, estamos hablando de taquicardia ventricular o de fibrilación ventricular con el RCP básico. Eso se convierta su víctima de que estuvo con una asistolia en una fibrilación ventricular, entonces haré uso de la descarga eléctrica con mi desfibrilador, ya sea parches o palas. Empezaré con una descarga, si es que es manual, con la descarga de 250 joules y posteriormente voy a ir descargando, aumentando la cantidad de joules de 50 en 50 joules hasta llegar hasta los 360 joules. Si es que mi desfibrilador es automático, entonces el propio desfibrilador externo automático primero va a empezar con una descarga de 120, eso lo va a decidir el propio desfibrilador, ya no entra el reanimador ahí, entonces el desfibrilador, el DEA, empieza con 120 y luego le va a ir subiendo hasta 200 joules como máximo. Algunos modelos, como les dije, máximo hasta 250 joules, porque son bifásicos, ¿ya? Entonces, ¿se puede convertir ritmos no desfibrilables en desfibrilables? Sí, sí se puede. Con RCP básico se puede, pero RCP básico de alta calidad. Y ustedes ya saben a qué se llama RCP básico de alta calidad. Bueno, pues la línea horizontal asistolia es el final de la vida y hay que atenderla por el tiempo que nosotros como reanimadores creamos convenientes. Las guías no hablan o no hacen referencia al tiempo de resucitación cardiopulmonar. Lo dejan a criterio de los reanimadores influidos o tomando en cuenta por el tiempo que llevan de resucitación cardiopulmonar, porque si han presenciado o no han presenciado la parada cardiorrespiratoria, ¿no? Si el diagnóstico de la víctima de fondo y la decisión es solo del reanimador. Si el reanimador quiere continuar por más de 20 minutos, con las maniobras de resucitación se continuará. Si ya no quiere seguir más de 10 minutos o más de 5 minutos, así lo habrá decidido el reanimador y ahí se quedará todo. Entonces, los trazados de asistolia también pueden tener algunas ondas PES pequeñitas, ¿no? Y por ahí algunas descargas que pudieran hacer que pensar de que hay algún ritmo. Pero no, estas pequeñas ondas se refieren a contracciones auriculares espontáneas, pero son contracciones tan solo auriculares, más no ventriculares. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud frente al análisis del ritmo? ¿No? Nosotros nos encontramos haciendo el RCP básico, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Llega el desfibrilador. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que encender el DEA o el desfibrilador, ya sea manual o externo automático. Hay que encenderlo. Si es DEA, el DEA va a decir coloca los parches. Usted va a colocar un parche en la región subclavicular derecha, otra en la región izquierda, sobre el ápex del corazón, cuarto, 5º espacio intercostal. Y
Luego, al colocar los parches, el DEA va a decir, voy a analizar el ritmo. Es el momento en que se suspenden las compresiones torácicas y uno se aleja para que el DEA analice el ritmo. El DEA dirá, continúe con su RCP básico. Quiere decir que es ritmo no desfibrilable. La otra opción es que diga, voy a descargar, apriete el botón de carga. Usted apretará el botón de carga y luego el DEA va a decir, aléjese porque voy a descargar. Usted supone que detectó o fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. ¿Por qué le digo supone? Porque usualmente el DEA no tiene pantalla. ¿Ya? El DEA analiza el ritmo y decide si descarga o no. Pero si usted está frente a un desfibrilador manual, usted tiene que hacer el reconocimiento del tipo de ritmo. Por eso es que como capacitación usted tiene que saber las diferencias entre los 4 tipos de ritmo y reconocerlos. Si es fibrilación ventricular, si es taquicardia ventricular monomórfica, polimórfica o torcida de puntas, si es alteración eléctrica sin pulso o si es asistolia, frente a un desfibrilador manual, que es el que tenemos generalmente en nuestros hospitales. DEAs hay muy pocos. Entonces, si es DEA, el DEA va a decidir la descarga y va a hacer una primera descarga por 120 a 200 joules. Después de la descarga, va a decir el DEA, puede tocar al paciente. Cuando diga puede tocar a la víctima, empieza usted su RCP básico por 2 minutos más. En ese lapso, usted puede acceder a una vía intravenosa o a una vía intraósea durante esos 2 minutos de RCP. Al cabo de esos 2 minutos, nuevamente el DEA va a analizar el ritmo. Una opción es que detecte ritmo no desfibrilable, ¿no? En cuyo caso, si no existen signos de retorno de circulación espontánea, te irás nuevamente al punto 9 y 10. Hay que hacer otra vez RCP básico, ¿no es cierto? Pero si existe reanimación espontánea, la víctima se irá a cuidados postparada cardíaca, ¿no? Pero si el ritmo es desfibrilable, entonces el desfibrilador va a alistar su segunda descarga, que va a llevar 50 joules más. Si es que es manual, ya estamos hablando de 300 joules, porque el manual empieza con 250 joules. Entonces, esta segunda descarga lleva 50 joules más. Si estamos hablando de DEA, estamos hablando de 200 joules. Entonces, empieza la segunda descarga y con la segunda descarga, yo puedo, a partir de la segunda descarga, yo puedo usar drogas de reanimación cardiopulmonar. ¿Qué droga es la excelente para resucitar a la víctima en parada cardiorrespiratoria? Estamos hablando de la adrenalina. Adrenalina viene en ampollas de 1 mililitro que traen 1 miligramo. Entonces voy a inyectar después de la segunda descarga una ampolla de adrenalina cada 3-5 minutos. 1 miligramo de adrenalina cada 3 a 5 minutos, ¿no? Y en esta etapa de RCP básico por 2 minutos más después de la segunda descarga, puedo usar dispositivo intubación orotraqueal o dispositivo supraglótico ante la ausencia de un tubo orotraqueal. Si no tengo tubo orotraqueal, puedo usar un dispositivo
supraglótico, ¿no? En cuanto a dispositivos supraglóticos, como tenemos a la máscara laringea, ¿no? Ante la ausencia de un tubo orotraqueal. Pero si hay tubo orotraqueal, se impone el uso de la intubación orotraqueal porque es la única manera de tener la vía aérea totalmente indemne, protegida de una aspiración pulmonar y permeable, ¿no? Usualmente también después de la segunda descarga podemos usar, si es que estamos en el hospital, la onda de capnografía, muy importante para monitorizar la efectividad de la resucitación cardiopulmonar básica, sobre todo de la compresión torácica. La capnografía nos dice si nuestra compresión torácica es bien hecha o no, porque al generar flujo, una buena compresión torácica, va a haber onda de capnografía que supere los valores de 14 a 15 centímetros de agua, lo cual quiere decir que hay flujo sanguíneo adecuado a nivel alveolar y está eliminándose el CO2 adecuadamente. Ustedes saben que la capnografía mide el CO2 exhalado en la expiración de la víctima. Si hay perfusión del alveolo, habrá exhalación de CO2 y los niveles de CO2 en capnografía se elevarán por encima de 15 centímetros de agua. Eso significa que ese masaje o esa compresión torácica está siendo hecha de alta calidad. Muy bien, después entonces de la segunda descarga, nuevamente, y después del segundo bloque de RCP básico, nuevamente el DEA va a analizar el ritmo. Analizar el ritmo significa va a ver si es desfibrilable o no desfibrilable. Si es no desfibrilable, otra vez, ¿no es cierto? O RCP básico, se recuperó la víctima y tendrá que ir a cuidados postoperatorios. Pero si es fibrilable, va a listar su tercera descarga, el desfibrilador externo automático. A este nivel de tercera descarga, después de la tercera descarga, yo ya puedo estar pensando en administrar drogas antiarrítmicas. Y ahí estamos hablando de amiodarona y de lidocaína o silocaína, que es lo mismo, ¿no? Entonces, amiodarona, después de la tercera descarga, son drogas antiarrítmicas en dosis en bolo de 300 miligramos y luego una perfusión continua de 150 miligramos. Si es que la arritmia es de tipo ventricular, también nos puede ayudar la silocaína en dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo de peso, bolo endovenoso. La administración de la lidocaína puede ser por vía intravenosa o intraósea. Cuando hablamos de intraósea, estamos hablando de las inyecciones dentro de la tuberosidad anterior de la pierna, o sea, en la pierna, ¿no? Hacer una inyección intraósea de lidocaína, si es que la vía intraósea solo se usa si es que no se ha podido hallar una vía intravenosa. Si al cabo de la tercera descarga se indica RCP básico por 2 minutos más con estas drogas que acabo de mencionar, nuevamente al cabo de la tercera descarga se tendrá que analizar rítmicamente. Y así sucesivamente hasta que aparezca el pulso, hasta que el reanimador decida que ya no va más o hasta que el ritmo se convierta en pasar de desfibrilable a no desfibrilable también, ¿ya? El manejo de los ritmos no desfibrilables, tanto de asistolia como de alteración eléctrica sin pulso, no quieren descarga eléctrica. No solo se tratan con RCP básico,
compresión, ventilación asistida, ¿ya? Eso sí, desde que usted aísla acceso intravenoso, puede administrar adrenalina 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, igualmente que el manejo para el desfibrilable, ¿no? También puede considerar lo más precozmente manejo de la vía aérea avanzada con una intubación orotraqueal y con la existencia de la capnografía. Si lo convierte en desfibrilable, entonces cambiará de algoritmo y se irá al tratamiento de descarga. Pero si continúa con no desfibrilable, tendrá que continuar con RCP básico, 30 compresiones, 2 ventilaciones, 5 ciclos por 2 minutos más. Si el ritmo desfibrilable generó pulso, entonces la víctima se irá a cuidados post-paro cardíaco, ¿no? Y este sería, pues, el algoritmo manejo del manejo de resucitación cardiopulmonar avanzada. Desde que llega el desfibrilador externomático, llega la ayuda y te el DA desfibrilador y analiza el ritmo en no o en sí desfibrilable. Como les vuelvo a repetir, los ritmos desfibrilables son de mejor pronóstico que los no desfibrilables. Pero ¿se puede convertir un no desfibrilable en desfibrilable? Sí, o viceversa también. ¿Ya? En cuyo caso hay que cambiar de algoritmo o de protocolo. Es lo que recomiendan las guías. No olvidarse que después de cada descarga no se analiza el ritmo, sino se continúa inmediatamente con el RCP básico. Después de los 2 minutos de RCP básico, ahí recién se va a analizar el ritmo y se va a decidir si se descarga o si no se descarga. Si se descarga, entonces empezaré después de esa descarga otra vez RCP básico por 2 minutos más. Pero a partir de la segunda descarga ya estoy usando vasopresores. En este caso me estoy refiriendo a la adrenalina en dosis de 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Y a partir de la tercera descarga, las drogas antiarrítmicas. Muy bien. Aquí voy a dejar de compartir.